Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 46. Los sistemas informáticos, conceptos básicos, codificación de la información. Hardware, estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte lógico de un ordenador. Conceptos básicos, sistemas operativos actuales, Windows, Unix. Mantenimiento básico de los ordenadores, preventivo y correctivo. Nociones básicas de seguridad informática, firewall, antivirus, sistema de detección de intrusos. Conceptos básicos de dispositivos de movilidad, portátiles, tablets, móviles. 1. Los sistemas informáticos, conceptos básicos, codificación de la información 649. 2. Hardware, estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida 650. 3. Software, soporte lógico de un ordenador, conceptos básicos, sistemas operativos actuales, Windows, Unix 655. 4. Mantenimiento básico de los ordenadores, preventivo y correctivo, 659. 5. Nociones básicas de seguridad informática, firewall, antivirus, sistema de detección de intrusos, 660. 5,1. Definición de firewall 660. 5,2. Definición de antivirus 661. 5,3. Concepto de virus informático 662. 6. Conceptos básicos de dispositivos de movilidad, portátiles, tablets, móviles 665. 1. Los sistemas informáticos, conceptos básicos, codificación de la información. Un sistema informático, como todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último, el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema, analistas, programadores, operarios, etc., y a los usuarios que lo utilizan. Un ordenador o PC, personal computer, es una máquina capaz de tomar una información, trabajar con ella y devolvernos resultados a gran velocidad y con enorme precisión. Está compuesto por elementos físicos a los que llamamos hardware, que podemos ver y tocar. Es decir, todos los componentes de su estructura física como pantallas y teclados. Datos y programas que utiliza para llevar a cabo sus funciones, software. Como por ejemplo los sistemas operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas. Existen muchos tipos de ordenadores, en diferentes formas y tamaños. Cada uno ofrece características que pueden satisfacer tus necesidades. Todo depende del propósito para el que lo uses. Ordenadores de escritorio o de sobremesa. Son los más comunes en las casas y oficinas. No se pueden portar porque dependen de la energía eléctrica y están compuestos de muchas partes. Puedes agregarles más partes o periféricos, como una cámara web, una impresora, altavoces, micrófono, etc. Ordenadores portátiles o portátiles. Son ordenadores que puedes llevar de un sitio a otro porque tienen todas las partes integradas en una sola pieza de menor tamaño y peso. No admiten tantas mejoras como a un ordenador de escritorio, porque es difícil acceder a sus componentes internos. Existen otros tipos de dispositivos como los notebooks, tablets, smartphones, etc., de menor tamaño y prestaciones que los anteriores.
Por otro lado, en el SAS, uno de los dispositivos más usados es el ligero. El terminal ligero es un ordenador de escritorio de tamaño reducido distribuido por el SAS. Dispone de un sistema operativo de desarrollo propio, LET-SAS, que proporciona el acceso a los aplicativos y servicios TIC corporativos que el profesional necesita para el desempeño de su labor. En general, los ordenadores utilizan el lenguaje del sistema binario o de base 2, que quiere decir que solo utiliza dos símbolos para representar la información, 0 y 1. Cada uno de ellos recibe el nombre de bit, que es la unidad mínima de información que se va a manejar en un sistema digital. La información dentro del ordenador tiene como unidad básica el bit, con ella se representan tanto instrucciones como datos. Los bits se agrupan en bytes u octetos. La siguiente tabla muestra la relación entre las distintas unidades de almacenamiento que usan las computadoras. Los cálculos binarios se basan en unidades de 1024. Tamaños de almacenamiento. Conversión. Valor en byte. Byte B. Igual a 8 bit. Kilobyte KB. Igual a 1024 byte. 10.241. Megabyte MB. Igual a 1024 kilobytes. 10.242. Gigabyte GB. Igual a 1024 megabytes. 10.243. Terabyte TB. Igual a 1024 gigabytes. 10.244. Petabyte PB. Igual a 1024 terabytes. 10.245. Exabyte GB. Igual a 1024 petabytes. 10.246. Zettabyte ZB. Igual a 1024 exabytes. 10.247. Yottabyte YB. Igual a 1024 zettabytes. 10.248. Brontobyte BB. Igual a 1024 yottabytes. 10.249. 2. Hardware. Estructura funcional de un ordenador, componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Una computadora u ordenador se compone de las siguientes unidades. CPU, unidad central de procesamiento o torre. Sin duda la parte más importante del ordenador, el cerebro. Controla todo el funcionamiento del mismo. Es una carcasa de metal o plástico, donde en su interior se encuentran componentes que hacen que todas las otras partes cumplan su función. En las partes de adelante y atrás tiene puertos y botones donde puedes conectar más partes, o encender y apagar el equipo, aunque la ubicación de estos elementos puede cambiar según el modelo del equipo. La CPU está compuesta por la unidad aritmético-lógica, ALU, y la unidad de control, UC. La velocidad de reloj mide la rapidez con la que el procesador completa operaciones, y generalmente se mide en megahercios y gigahercios. Los principales fabricantes de procesadores son Intel y AMD. Recientemente la compañía Apple ha empezado a fabricar sus propios procesadores para los productos de su marca. Memoria principal. Memoria principal o primaria, RAM-ROM. En la memoria principal o primaria de la computadora se encuentran las memorias RAM, ROM y caché. La memoria RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es un circuito integrado o chip que almacena los programas, datos y resultados ejecutados por la computadora y de forma temporal, pues su contenido se pierde cuando ésta se apaga. Se llama de acceso aleatorio, o de acceso directo, porque se puede acceder a cualquier posición de memoria sin necesidad de seguir un orden. La memoria RAM puede ser leída y escrita, por lo que su contenido puede ser modificado. La memoria ROM, Read Only Memory o memoria de solo lectura, viene grabada en chips con una serie de programas por el fabricante de hardware y es solo de lectura, por lo que no puede ser modificada, al menos no muy rápida o fácilmente, y tampoco se altera por cortes de corriente. En esta memoria se almacenan los valores correspondientes a las rutinas de arranque o inicio del sistema y a su configuración.
La memoria caché o RAM caché es una memoria auxiliar de alta velocidad, que no es más que una copia de acceso rápido de la memoria principal, almacenada en los módulos de RAM. Junto con los componentes de la CPU, la placa base, el microprocesador, los módulos de memoria RAM, el disco duro, las tarjetas de expansión, la tarjeta de vídeo, la tarjeta de sonido, otros dispositivos componen el hardware que se denominan periféricos. Sobre estos últimos, se denominan periféricos a cualquier dispositivo o accesorio que está conectado a la CPU, dependiendo de su función pueden ser: de entrada, que introducen datos al sistema. Por ejemplo, el teclado, el escáner, el ratón, el micrófono, webcam, lápiz óptico, joystick, lector de código de barras, etc. De salida, que extraen datos del sistema. El monitor, impresora, altavoces, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, etc. De entrada-salida, cuando cumplen las dos funciones anteriores. Por ejemplo, pantalla táctil, casco virtual. De almacenamiento, cuando sirven de auxiliar de la memoria del sistema. A modo de ejemplo, disquetes, CDs, pendrives, discos externos. De comunicaciones, cuando permiten comunicar al sistema con algún otro o alguna red informática, como tarjetas de red, enrutadores, dispositivos inalámbricos. Pasamos a estudiar los 4 periféricos más utilizados. Monitor o pantalla. El monitor del ordenador, también conocido como pantalla, un componente fundamental a través del cual nos podemos comunicar visualmente con el ordenador. Es decir, vemos lo que hace en todo momento. Muestra la información del equipo como imágenes y textos, que son generados gracias a una tarjeta de vídeo que se encuentra en el interior de la torre del ordenador. La función del monitor es interactuar con el computador, con la ayuda del ratón y el teclado. Las pantallas muestran las imágenes a través de píxeles, que son las unidades básicas de una imagen. La resolución de los monitores depende de la cantidad de píxeles que estos tengan. Es decir, entre más píxeles tenga una pantalla, su calidad será mayor porque tendrá más resolución. Existen varios tipos de monitores, de diferentes tamaños, tecnologías y resolución. En la actualidad, cada vez más los monitores incluyen tecnología para realizar videoconferencias, con micrófono y cámara integrados. Teclado. El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar e introducir datos en el ordenador. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas, su posición puede variar dependiendo del teclado. Veamos cuáles son. Teclas de función. Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se representan como F1, F2, F3, y te sirven para realizar una función específica o para acceder a atajos de los programas. Teclas de control. Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o realizar determinadas acciones. Las más usadas son CTRL, Alt, ESC y la tecla con el icono de Windows, en el caso de los ordenadores que cuentan con este sistema operativo. En los ordenadores con sistema operativo Mac OS X, una de las teclas más usadas es Command. Teclas para escribir o alfanuméricas. Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se encuentran normalmente en una máquina de escribir. Teclado numérico. Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras. Teclas especiales y de desplazamiento. Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas web y editar algunos textos. Entre ellas están Super, Inicio, Fin, Repag, AVPAG y MPPT y las teclas de dirección. Con la tecla IMPT, ubicada en el área de las teclas especiales, puedes hacer capturas de pantalla y así mostrar o enviar a otros imágenes de lo que estás viendo en el monitor o pantalla de tu ordenador. El teclado más utilizado en España es el QWERTY. Esta es la distribución de teclado más común. Fue diseñado y patentado por Christopher Soles en 1868 y vendido a Remington en 1873.
Su nombre proviene de las primeras 6 letras de su fila superior de teclas. La distribución QWERTY se diseñó con el propósito de lograr que las personas escribieran más rápido distribuyendo las letras de tal forma que se puedan usar las dos manos para escribir la mayoría de las palabras. Otro de los objetivos principales era separar las letras más usadas de la zona central del teclado, para evitar que las primeras máquinas de escribir se atascaran. Ratón o mouse. El ratón es un periférico del ordenador que permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla, por medio de un cursor o puntero que se ve en el monitor. Por lo general, el ratón tiene 2 botones. El izquierdo te sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones. El derecho te permite acceder a funciones adicionales de los comandos. La mayoría de los ratones cuentan con una rueda central conocida como scroll. Con ella podrás desplazarte por los documentos desde la parte superior a la inferior y viceversa. El ratón con cable se conecta en la torre a través de un puerto USB o un puerto AS2. También puedes encontrar ratones inalámbricos que son más fáciles de portar porque no tienen cables y los puedes conectar por medio de una conexión Bluetooth, pero estos necesitan baterías. Impresora. Una impresora o dispositivo de impresión es un periférico que, cuando conectado a un ordenador o a una red de ordenadores, mediante cableado o conexión inalámbrica, ofrece la posibilidad de imprimir sobre papel u otros tipos de soportes los textos o gráficos producidos por una aplicación. La impresora no es un componente necesario para el funcionamiento del ordenador, pero es un dispositivo muy usado. En general, las impresoras se pueden dividir en categorías siguiendo diversos criterios. La distinción más común se hace entre A. Impresoras de impacto. Se dividen en impresoras matriciales e impresoras de margarita. B. Impresoras sin impacto. Abarcan todos los demás tipos de mecanismos de impresión, incluyendo impresoras de inyección o impresoras de chorro de tinta, impresoras térmicas e impresoras láser. A continuación, detallamos algunas características de las más usadas. A. Impresora matricial. Impresora cuyo cabezal está compuesto por una o más líneas verticales de agujas, que al golpear con una cinta impregnada con tinta, imprimen un punto por aguja. B. Impresora de inyección o chorro de tinta. Estas impresoras imprimen mediante inyección utilizando uno o varios cartuchos de tinta diferentes, que suelen ser cian, magenta, amarillo y negro. Son fáciles de mantener y usar. C. Impresora láser. Las impresoras láser se caracterizan por su elevada calidad de impresión, velocidad y una relación coste por página muy económica. Su funcionamiento es similar a una fotocopiadora. Un haz de luz se aplica sobre un tambor electrostático que cambia la carga de la superficie, y posteriormente la imagen impregnada se transfiere al papel por contacto. En el mercado podemos encontrar varios tipos de impresoras láser. D. Impresora multifunción. Impresoras que además de la posibilidad de imprimir, capacidades de fotocopiadora y escáner o captura de imágenes. Pueden ser tanto de impresión como láser. E. Impresora térmica, también llamada de tickets. La impresión térmica es una técnica en la que se produce una imagen impresa en papel o lámina, con un recubrimiento termosensible mediante la aplicación de calor, mediante un cabezal de impresión controlado. Para ello se utilizan cintas de tinta y películas de transferencia térmica. 3. Software soporte lógico de un ordenador. Conceptos básicos. Sistemas operativos actuales. Windows, Unix. El software es la parte no física del ordenador, que existe en forma de códigos que contienen instrucciones para que el hardware sepa qué hacer. Sin estos programas, la mayoría de los dispositivos de hardware no serían útiles. Hay 2 tipos. Software de sistema. Son los programas preinstalados en el ordenador, que permiten dar soporte a otros programas instalados por el usuario. El más importante es el sistema operativo. Otros ejemplos son los limpiadores de disco, los desfragmentadores de disco, los antivirus, los controladores gráficos, software de cifrado, entre otros. Software de aplicación. Son los programas que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo,
sino que son instalados por el usuario para realizar funciones determinadas. Por ejemplo, hojas de cálculo, procesadores de texto, programas de base de datos, programas de diseño gráfico, navegadores de Internet, entre otros. Software de sistema. Sistema operativo. Un sistema operativo es el software más importante que se ejecuta en un ordenador, ya que nos permite interactuar y darle órdenes para que haga lo que necesitamos. Sin el sistema operativo, no tendrías la plataforma que soporta los programas que te permiten hacer cartas, escuchar música, navegar por Internet o enviar un correo electrónico. El sistema operativo administra los recursos del ordenador, es decir, el software y hardware de tu equipo. Es la estructura que soporta y maneja todos los programas y partes de tu ordenador. Todos los sistemas operativos utilizan una interfaz gráfica de usuario. Es decir, aquello que te permite utilizar el ratón para hacer clic sobre los iconos, botones o interactuar con cualquier otro elemento para ejecutar acciones o tareas. Así es como le ordenamos al ordenador lo que debe hacer. Para ordenadores personales o portátiles. Para dispositivos móviles. Microsoft Windows. Mac OS. Linux. Google Android. Apple iOS. Windows Phone. Otros Java, Symbian, BlackBerry y Kindle. Además de los sistemas operativos anteriores, en el SAS existe un sistema operativo implementado en los terminales ligeros llamado LED-SAS. Este sistema operativo de desarrollo propio proporciona a los profesionales del SAS el acceso a los aplicativos y servicios TIC corporativos necesarios. Software de aplicación. Un programa o aplicación es un tipo de software que funciona como un conjunto de herramientas diseñado para realizar tareas y trabajos específicos en tu ordenador. Mientras los sistemas operativos se encargan de hacer funcionar tu ordenador, los programas se presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. Algunos ejemplos de estos programas o aplicaciones son los procesadores de texto, las hojas de cálculo, las presentaciones de diapositivas, navegadores, etc. Procesadores de texto. Los procesadores de texto sirven para hacer una hoja de vida, redactar una carta, crear distintos tipos de documentos. Los procesadores de texto más conocidos son LibreOffice o Microsoft Word. Hojas de cálculo. Las hojas de cálculo te ayudan a hacer tareas relacionadas con cálculos matemáticos, como el presupuesto de gastos, listados de ingresos, etc. Lo más usados son LibreOffice Calc o Microsoft Excel. Presentaciones de diapositivas. Las presentaciones de diapositivas sirven para elaborar presentaciones para su proyecciones o difusión. Las más utilizadas son LibreOffice Impress o Microsoft PowerPoint. Gestor de correo electrónico. Un gestor de correo permite leer y enviar mensajes de correo electrónico, los cuales son almacenados en la misma máquina donde se ejecuta, permitiendo leerlos e incluso redactarlos fuera de línea. Los más usados son Thunderbird o Microsoft Outlook. Navegadores. Un navegador es la herramienta que se utiliza para navegar por Internet, como puede ser Google Chrome, Internet Explorer, Firefox y Safari. También son usados para acceder a aplicaciones web, como puede ser Circuit. Otros programas. Reproductores multimedia, bases de datos, programas de tratamiento de imágenes o de datos. Existen un gran elenco de programas o aplicaciones que se pueden usar en los equipos informáticos. Sistema operativo Windows. Es un sistema operativo, es decir, un programa de software que admite funciones básicas como la administración de archivos y la ejecución de aplicaciones, y que usa dispositivos periféricos, como la impresora, el monitor, el teclado y el mouse. Windows es una palabra del idioma inglés que significa ventana. Su utilización en español, en cambio, está casi exclusivamente vinculada a un sistema informático desarrollado por la empresa Microsoft y comercializado desde 1985. Este sistema operativo trajo un entorno de trabajo y entretenimiento más visual, intuitivo, manejable, funcional y atractivo, con el que poder interactuar sin tener grandes conocimientos en informática.
Es importante tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto en las computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan microprocesadores, teléfonos móviles, reproductores de DVD, etc. En el caso de Windows, su versión estándar funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos, Windows Mobile. Sistema operativo Unix. Es un sistema operativo que admite múltiples usuarios, así como también múltiples tareas, lo que significa que permite que en un único equipo o multiprocesador se ejecuten simultáneamente varios programas a cargo de uno o varios usuarios. Sistema operativo Linux. Es un sistema operativo desarrollado, ensamblado y distribuido según el modelo de software libre y código abierto. Linux se desarrolló inicialmente como un sistema operativo libre para ordenadores personales, basado en la arquitectura Intel x86, pero desde entonces se ha portado a más plataformas de hardware informático que ningún otro sistema operativo. Cualquiera puede usar el sistema operativo, estudiarlo y modificarlo. En el transcurso del año 2021, el sistema operativo más usado en el mundo fue Windows con un 74,76%, seguido por OS X con un 16,04%. Linux tuvo una participación del 2,2%. A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos con los que funcionan adquieren mayor importancia. Los sistemas más utilizados son Android, iOS, otros menos conocidos o usados hoy en día como lo es Windows Phone, Symbian, BlackBerry OS. Por lo general, el puesto de usuario en el Servicio Andaluz de Salud estará compuesto por el siguiente. Software de base y seguridad. Sistema operativo. Antivirus. Gestión de archivos. Otros. Herramientas ofimáticas y de productividad personal. Ofimática, LibreOffice y Microsoft Office. Correo electrónico, Thunderbird y Outlook. Visualización de contenido multimedia. Navegación por Internet mediante distintos navegadores. Administración electrónica. Otras. Aplicaciones de negocio. Directamente relacionadas con las tareas y responsabilidades a llevar a cabo por los distintos profesionales de la organización, tales como aplicaciones Diraya, Siglo, Geronte, Giro. Aplicaciones departamentales y de desarrollo propio de los equipos provinciales TIC. Otras. 4. Mantenimiento básico de los ordenadores, preventivo y correctivo. El mantenimiento del ordenador es esencial para garantizar su buen funcionamiento. Y cuando hacemos referencia a mantenimiento se refiere a todo: limpieza por dentro y por fuera, revisión y optimización del software y el hardware. Con ello conseguimos corregir fallos o para prevenirlos. El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: la cantidad de horas diarias de operación, el tipo de actividad, aplicaciones que se ejecutan, el ambiente donde se encuentra instalados, si hay polvo, calor, etc., el estado general, si es un equipo nuevo o muy usado, y el resultado obtenido en el último mantenimiento. Mantenimiento preventivo. Se realiza antes que ocurra un fallo o avería, con la finalidad de mantener los equipos trabajando y para reducir las posibilidades de ocurrencias o fallos. Consiste en la revisión periódica de ciertos aspectos de los componentes de un equipo que influyen en el desempeño fiable del sistema y en la integridad de su infraestructura. A continuación, enumeramos una serie de consejos para un buen mantenimiento preventivo del ordenador. 1. Contar con un antivirus actualizado y utilizarlo periódicamente. 2. Actualiza periódicamente tu sistema operativo. 3. Eliminar el software innecesario. 4. Mantener actualizados el software que utilicemos de manera frecuente. 5. Realizar backups, copias de seguridad. 6. Dar únicamente los permisos necesarios. Todos hemos navegado por la web y hemos dado permisos sin saber lo que estábamos haciendo. Dentro de este punto también hablamos de permisos dentro del ordenador a otros usuarios que utilicen el mismo.
7. Limpiar físicamente el ordenador. 8. Actualizar de manera recurrente los drivers. 9. Navegar por la web de forma responsable. 10. Limpiar los datos de navegación cada cierto tiempo. 11. Vaciar la papelera de reciclaje. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo, como su nombre indica, consiste en la corrección de problemas informáticos. Es siempre a posteriori. No damos mantenimiento al ordenador hasta que surge una incidencia que nos impide trabajar con él. El mantenimiento correctivo consiste en arreglar problemas con ordenadores cuando ya se han estropeado. Cambiar piezas que se han deteriorado por la falta de limpieza física, por ejemplo los ventiladores, cambiar procesador o disco duro, volver a instalar el sistema operativo cuando no queda más remedio, formatear completamente el ordenador cuando entra un virus, limpieza de archivos, desfragmentación de disco duro, etc. 5. Nociones básicas de seguridad informática, firewall, antivirus, sistema de detección de intrusos. Hace algún tiempo, el único mecanismo capaz de comprometer la seguridad de nuestros datos era insertar un disco o pendrive contaminado en nuestro PC. En esa época, para mantener a salvo, prácticamente bastaba con evitar prácticas de riesgo y disponer de un buen antivirus. Más tarde, el desarrollo de las redes internas y externas, así como la llegada de Internet, abrieron nuevas posibilidades de ataques y nos llevaron a la era de la seguridad de red. En la actualidad, el uso masivo de las aplicaciones y servicios web entraña nuevos riesgos, con lo que la seguridad informática ha alcanzado su tercera etapa, la era de la seguridad de las aplicaciones. Como resultado de esta evolución, los virus actuales suponen una terrible amenaza que no puede ser ignorada por ningún tipo de usuario y que crece exponencialmente. 5,1. Definición de firewall. Los firewalls son programas de software o dispositivos de hardware que filtran y analizan la información que llega a través de su conexión a Internet. Representan una primera línea de defensa porque pueden evitar que un programa malicioso o un atacante acceda a su red de información antes de que se produzca cualquier daño potencial. Pero existen varios tipos de firewall. Es importante comprender la diferencia entre los firewalls de hardware y los firewalls de software para protegerse mejor en casa y fuera de ella. Un firewall puede ayudar a impedir que hackers o software malintencionado, como gusanos, obtengan acceso al equipo a través de una red o de Internet. Un firewall también puede ayudar a impedir que el equipo envíe software malintencionado a otros equipos. 5,2. Definición de antivirus. Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen al sistema. Los antivirus son aplicaciones de software que han sido diseñados como medida de protección y seguridad para resguardar los datos y el funcionamiento de sistemas informáticos caseros y empresariales de aquellas otras aplicaciones conocidas comúnmente como virus o malware que tienen el fin de alterar, perturbar o destruir el correcto desempeño de las computadoras. Como nuevos virus se crean en forma casi constante, siempre es preciso mantener actualizado el programa antivirus, de forma de que pueda reconocer a las nuevas versiones maliciosas. Así, el antivirus puede permanecer en ejecución durante todo el tiempo que el sistema informático permanezca encendido. Un antivirus puede complementarse con otras aplicaciones de seguridad como firewalls, que cumplen funciones accesorias para evitar el ingreso de virus. A continuación, algunos logos de los antivirus más populares. 5,3. Concepto de virus informático. Un virus informático es una aplicación o código malintencionado que se emplea para ejecutar actividades destructivas en un dispositivo o red local. La actividad malintencionada de este código puede dañar el sistema local de archivos, robar datos, interrumpir servicios, descargar más malware o cualquier otra acción que esté codificada en el programa. Muchos virus simulan ser programas legítimos para convencer a los usuarios de que los ejecuten en su dispositivo, insertando así la carga útil del virus. Las tres propiedades más importantes de los virus serían: son dañinos,
Son capaces de replicarse o transmitirse. Actúan de manera maliciosa, sin el consentimiento del usuario, camuflándose o intentando pasar inadvertidos. Aunque existen criterios de clasificación de carácter más técnico, la forma más sencilla de caracterizar a los virus es según en virtud de sus métodos de infección. Pese a que muchos de los virus actuales combinan características de varios tipos diferentes para conseguir ser más letales, en general podemos distinguir los siguientes tipos. A. Virus de fichero. Es sin duda el tipo más antiguo de virus. Estos virus se encargan de infectar ficheros ejecutables o programas, aunque como veremos también pueden adjuntarse a otros tipos de archivos. Al ejecutar uno de los programas infectados activamos el virus, produciendo los efectos dañinos que el virus desee. B. Gusanos worms. Estos programas se ocupan principalmente de hacer copias de sí mismos, haciendo uso de las facilidades de comunicaciones del equipo, conexiones de red, correo electrónico. La mayoría no tienen efectos directamente destructivos, pero su crecimiento exponencial puede colapsar por saturación las redes en las que se infiltran. A diferencia de los virus de fichero, no necesitan infectar ni dañar otros archivos. Posiblemente, en la actualidad, los gusanos de correo electrónico y sus variantes son los virus más populares. C. Bulos o falsos virus hoaxes. Se trata de mensajes de correo electrónico que contienen información falsa, normalmente relacionada con temas de seguridad. Se trata de la versión actualizada de las antiguas pirámides o cadenas de correo, utilizadas con fines lucrativos o para difundir leyendas urbanas. D. Vulnerabilidades o agujeros de seguridad exploits. Tanto el sistema operativo como el resto de programas instalados en nuestro ordenador son susceptibles de contener fallos o bugs en la jerga informática. A veces estos errores pueden pasar inadvertidos o causarnos pequeños inconvenientes, mientras que en otros casos pueden llegar a provocar daños más severos, como pérdida o corrupción de datos. La situación más peligrosa es cuando los fallos afectan a la seguridad del sistema y pueden ser utilizados por usuarios maliciosos para acceder o ejecutar programas en nuestro ordenador. En estos casos, se habla de vulnerabilidades o agujeros de seguridad. Trojans. Los troyanos o caballos de Troya son ligeramente diferentes. Actúan de forma similar al mítico caballo de madera que, aparentando ser un regalo, fue utilizado por los soldados griegos para introducirse en la sitiada ciudad de Troya. Llegan al ordenador como aplicaciones o utilidades aparentemente inofensivas, pero cuando los ejecutamos, dejan instalado en nuestro equipo un segundo programa oculto de carácter malicioso. Este programa oculto es el que propiamente denominamos troyano. F. Puertas traseras o troyanos de administración remota backdoors. Una vez introducidos en nuestro ordenador, estos virus abren una puerta trasera, backdoor, que permite a un atacante acceder o controlar nuestro PC a través de una red local o de Internet. En cierto modo convierten nuestro equipo en una especie de servidor de red al alcance de usuarios malintencionados. G. Redes de robots o botnets. Un gran número de equipos infectados con un determinado troyano de control remoto constituyen una auténtica red de ordenadores esclavizados, denominadas botnets en inglés. Dado el enorme poder de fuego de estas redes, a menudo son utilizadas como plataforma para el envío de correo basura o para ataques de denegación de servicio contra servidores web o de otros tipos. Esto se ha convertido en un negocio lucrativo, ya que algunos hackers llegan incluso a alquilar estas redes a los spammers, por supuesto sin el consentimiento de los propietarios de los ordenadores. H. Software espía, spyware. Se trata de programas que de forma encubierta extraen cualquier tipo de información sobre nuestro ordenador o el uso que hacemos de él. Al igual que los backdoors, el software espía suele hacer uso de los medios de comunicación existentes, Internet, email, red local, para enviar la información recolectada a ciertos servidores o direcciones de correo electrónico. Resultan difíciles de detectar y suelen permanecer instalados durante mucho tiempo, ya que no se trata de programas destructivos y normalmente no producen efectos visibles,
a lo sumo cierta ralentización de las comunicaciones, ya que utilizan parte del ancho de banda para su propio servicio. Y publicidad no deseada adware. De manera similar al spyware, los programas adware son aplicaciones que se instalan al modo troyano y que permiten visualizar banners publicitarios durante la ejecución de determinados programas gratuitos. J. Secuestradores de navegador y de DNS. A caballo entre troyanos, spyware y adware, son programas maliciosos que modifican el comportamiento de nuestro navegador de Internet. Literalmente lo secuestran. 6. Conceptos básicos de dispositivos de movilidad, portátiles, tablets, móviles. Los dispositivos móviles son aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones más generales. Al respecto, podríamos decir que la tablet es un nuevo dispositivo que tiene unas prestaciones muy similares a las de un ordenador o computadora, pero que se presenta en una sola pieza, sin teclado físico, con un diseño plano, fino y compacto, el cual contiene todos los componentes esenciales para su funcionamiento de forma autónoma. Todo ello comprimido en una sola pieza aparente que está compuesta por pantalla táctil, CPU, puertos y conectores, unidades de almacenamiento, etc. Otros dispositivos conocidos como asistentes personales digitales o PDAs, los dispositivos móviles, PDAs, smartphones y tablets han sido ampliamente adoptados por profesionales médicos. Estos dispositivos se están convirtiendo rápidamente en uno de los principales instrumentos para acceder a la información clínica. En muchas ocasiones, pueden ser sincronizados con algún sistema de la computadora para actualizar aplicaciones y datos. En esa categoría se encuentran tanto los teléfonos de tipo inteligente, los llamados smartphones, como los ordenadores portátiles, las PDAs o las tablets, entre otros muchos.